Mande, mijo. ¿Qué es, loco? ¿Por qué eso no nos esperaste? Porque tenía clase que recibir. Ah, estás en clase. Sí. Ah, ya. Sí, porque nosotros fuimos a dar una vuelta y cuando vinimos ya había comido, ya había ido. Tres platos me comí. ¿Ah? 3 platos me comí. Claro. Sí. Sí, bueno, yo lo comí, tío. Ya sabes. Estaba bueno. Buenísimo, oye. Ya había juguito, ¿verdad? ¿Mande? Sí tenía juguito, ¿verdad? ¿Juguito de qué? Sí tomaste juguito, ¿o Sí. no? No, mi amor, le dejé cola, mi amor. Arriba está en la refri la cola. ¿Y por qué compró con un rico jugo de badea? Te amo mucho, mi amor. Ah, ya. Ya, tío, ok. ¿Vienes mañana de nuevo a comer? Sí, mi rey. Mañana voy a terminar a comer. ¿Qué quieres comer? Lo que quieran. No, pues él no sabe para hacer porque estamos cansados de comer pollo y cara. Mm, Bueno, más que nada cansados de comer estofado de pollo, así que cualquier cosa que tú quieras. mm, a ver. ¿Quieres pescado? No te gusta el pescado. Patacones. Patacones, ¿ya? ¿Con Sí. qué? Con carne. ¿Carne frita o carne de jugo? Así como, bueno, sofrita con juguito. Exacto, eso mismo. Ya, Ujú. ok, tío. Ya, mi amor. ¿Algo de tomar? ¿Jugo de naranja o de naranjilla? Naranja.
Bien, muy buenas noches con todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si tengo audio y la imagen? ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí se escucha. Bien, vamos hoy vamos hoy día a analizar en relación a todo lo que son principios básicos de ecografía Doppler, ¿sí? En el caso de la ecografía, lo que hemos venido conversando en las clases iniciales ha sido identificar, ¿no es cierto?, en primera instancia, cuál es el principio que se da en la ecografía desde la perspectiva de la onda acústica que va a ser reflejada dentro de una estructura, ¿no es cierto? Inicialmente, cuando conversamos de ecografía, normalmente nosotros hablamos de la emisión de las ondas acústicas que son golpeadas o que se reflejan a través de una estructura fija y que esas ondas acústicas se regresan hacia el transductor. Estas pueden ser dadas. La una opción es la que verdaderamente se reflejan y las otras son las que se dispersan, ¿no es cierto? Que hemos visto eso en cuanto a la formación de la imagen. En cambio, cuando yo hablo ya de ecografía Doppler, en la ecografía Doppler ingresa otro patrón más que va a ser el reconocimiento de esta movilización de las frecuencias cuando tengo una estructura que está en movimiento, ¿sí? Entonces, este principio es lo que es reconocido a través de Doppler, ¿sí? Que lleva su nombre en sí, ¿no es cierto?, el efecto Doppler, que lo que hace es verificar la variación que tiene la frecuencia de onda emitida con relación a la que es receptada, ¿sí? Entonces, es clásico tener como un ejemplo la visualización de una ambulancia, ¿no es cierto? Yo tengo dos personas, ¿sí? El efecto Doppler puede estar representado con esto, ¿no es cierto? Cuando una ambulancia está con la sirena prendida, la persona que está anterior, ¿sí? ¿No es cierto? La que está en dirección hacia la ambulancia va a escuchar la sirena de forma más fuerte al que está más cercano, ¿no es cierto? En dirección a lo que está viniendo la ambulancia en este caso. Y en cambio voy a tener yo una visualización o voy a escuchar, en este caso de la sirena, en un paciente, en una persona que está antes de la ambulancia, lo va a escuchar en una tonalidad mucho más baja, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo tengo una estructura en movimiento, voy a tener diferentes perspectivas en las que estén observando esta estructura, cuando se acerca a la estructura, ¿no es cierto? Que en este caso las ondas acústicas se van a escuchar mucho mayor, es decir, son de alta frecuencia, y en cambio los que están, las estructuras que están alejándose del sonido van a ser de baja frecuencia, ¿no es cierto? Y esto yo puedo transmitir desde una perspectiva de colores, ¿no es cierto? Los que se acercan al transductor, en este caso el sonido, se va a ver de un color rojo y los que se alejan se van a ver en un color azul, como vamos a ir conversando en el transcurso de la presentación. Entonces, bien, ¿cuál va a ser ya ingresando un poco más allá desde la perspectiva ecográfica, cuál va a ser la visualización que yo tenga con respecto a la emisión de las ondas acústicas hacia una estructura? Regularmente yo tengo, ¿no es cierto?, la fuente de emisión de las ondas acústicas, que en este caso están representadas por las líneas rojas, y luego de eso yo voy a tener una estructura, ¿no es cierto?, donde van a golpear las diferentes ondas acústicas y dependiendo de el tipo de estructura, las ondas acústicas se van a regresar. Esto es lo normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí desde el transductor una emisión constante de ondas, pero esta estructura es una estructura sólida, ¿no es cierto? Que no está generando ondas acústicas, por lo tanto, lo que se emite será lo que se regresa, ¿no es cierto? Es decir, siempre va a ser en una cantidad de ondas acústicas reflejadas hacia el transductor, que esto es el efecto normal de la ecografía, ¿no es cierto? Que es lo que hemos venido observando. En cambio, ¿qué ocurre cuando yo tengo una estructura en movimiento? ¿Sí?
Por ejemplo, si yo tengo el transductor, ¿no es cierto? Veíamos que las ondas acústicas rojas son las que son emitidas por el transductor. En este caso, yo tengo como relación el número 0 sería, ¿no es cierto?, la emisión de las ondas acústicas. Y luego de eso, estas ondas acústicas van a ser emitidas hacia una estructura que esté en movimiento, ¿sí? En este caso, el movimiento es que se está alejando, ¿no es cierto?, en relación a las ondas acústicas. Por lo tanto, la frecuencia que emitió este transductor van a ser menores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras yo emito las ondas acústicas y la estructura esté en movimiento, las ondas que se van a regresar van a ser en menor cantidad, ¿no es cierto? Porque van a existir muchas de las ondas que se dispersen a través de la estructura que está en movimiento. Por lo tanto, voy a tener una recepción de las ondas acústicas en menor cantidad de las que emitió el transductor. Entonces, esto es parecido al efecto de la ambulancia que decíamos, ¿cierto? Este sería el ejemplo de la ambulancia que se está alejando, en este caso de la persona que se encontraba hacia un lado, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? La ambulancia se está alejando, la persona está acá, por lo tanto, las ondas se regresan menos. Que eso va a ser relacionado a la frecuencia recibida en menor cantidad, ¿sí? Y en cambio, ¿qué ocurre cuando las ondas o cuando la estructura, ¿no es cierto?, se movilizan hacia el transductor, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir aquí? La emisión de las ondas acústicas, ¿no es cierto?, que serían las representadas por el rojo, no se van a dispersar. ¿Por qué? Porque la estructura está en movimiento. Entonces, en este caso, yo voy a tener que las ondas acústicas que emitió el reflector se están regresando, ¿no es cierto? Y además también se genera un efecto que amplía las mismas ondas. ¿Por qué? Porque la estructura está en movimiento hacia el transductor, ¿sí? Este principio es básico para poder entender desde la perspectiva del movimiento de flujo, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene relevancia el efecto Doppler? Debido a que el efecto Doppler puede detectar el movimiento de la sangre en sí, que ya vamos a conversar un poco de cómo se va a observar esto. Bien. En el caso de la sangre, ¿no es cierto?, yo voy a tener la estructura vascular, que en su interior tengo yo que glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que en este caso los glóbulos rojos son los que van a emitir la señal de tal manera que yo voy a tener, es como el ejemplo de las estructuras que se alejan o se acercan del transductor, ¿no es cierto? Todos estos glóbulos rojos estarían representados por el sonido de la sirena, ¿no es cierto?, de la ambulancia. Y la emisión o la recepción que yo voy a tener desde el transductor, tanto aquí lo que plantea en ED1 o ED2, van a ser relacionadas a las personas que estaban cerca a la ambulancia, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, la dirección de los glóbulos rojos son, ¿no es cierto?, en esta imagen de izquierda hacia derecha, ¿sí? Que de cierta manera yo podría replantear esos ejemplos, ¿no es cierto?, desde anterógrado o retrógrado, es decir, las que se alejan del corazón, ¿no es cierto?, que serían igual como decir las anterógradas, ¿no es cierto?, el corazón expulsa la sangre y se aleja del cuerpo, ¿sí? Serían las arterias, ¿no es cierto? Y las otras, las retrógradas, en cambio, la sangre que se acerca hacia el corazón, ¿no es cierto?, que sería en el mismo sentido del ejemplo de la ambulancia, si es que se moviliza hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto?, o hacia donde se detecta, sería así. Entonces aquí yo veo, ¿no es cierto?, que tiene un flujo anterógrado, donde tengo dos receptores de las ondas acústicas, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, en el ED1, lo que yo veo es que se emiten las ondas acústicas, pero como el movimiento está, ¿no es cierto?, anterógrado, ¿qué va a ocurrir? En sí, las ondas acústicas se dispersan, ¿no es cierto? Estoy viendo ahí en la parte trasera de este vaso. Por lo tanto, tengo una menor cantidad de ondas acústicas que se van a regresar hacia el transductor. Es decir, en este caso se están alejando los glóbulos blancos, por lo tanto, el flujo se está alejando del transductor. Y en cambio, en el otro ejemplo, aquí, como yo estoy observando desde la parte más anterior,
lo que yo estoy viendo es que se están acercando las ondas acústicas hacia el transductor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, si yo graficara en sí, si yo planteo que mi transductor de ecografía está aquí, la emisión de las ondas acústicas están en contradirección de lo que son los glóbulos rojos. Es como el ejemplo que veíamos en un momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a regresar estas 3 ondas acústicas, pero también tiene aumentado la velocidad del flujo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya no van a ser 3, sino probable 5. Que esto se va a ver en un color rojo, idealmente. Que sería representado por esto, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo pienso que mi transductor está acá, ¿no es cierto? Es decir, está direccionando las ondas acústicas en este sentido, pero ¿qué ocurre con el flujo? El flujo es hacia acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre con estas ondas acústicas? Estas ondas acústicas se están alejando del flujo, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas 3 ondas, ¿qué va a ocurrir? Ya no se contraponen, ¿no es cierto?, como ocurría acá, sino ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a generar que esto se disperse, ¿no es cierto?, a través del mismo flujo y por lo tanto regresen menos ondas acústicas, que esto es lo que se observa regularmente en el Doppler, que va a ser de color azul, ¿sí? Eso como primera instancia. Segunda situación que es relevante, que es lo que hemos visto también cuando hablamos de la disposición de las estructuras, ¿no es cierto?, en cuanto a la inclinación de los transductores. Ustedes deben recordar que la emisión de la onda acústica, ¿sí?, es en relación a un triángulo, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo los ángulos que me van a generar la visualización. ¿Qué ocurriría si yo a este transductor le pongo aquí? Las fibras de las ondas acústicas se van a ir perpendiculares, ¿no es cierto? Y por lo tanto no va a poder detectar el cambio del flujo de acá. ¿Por qué? Porque solamente va a detectar lo que está en el mismo plano, ¿no es cierto? En este caso en el seno, en un ángulo en 90 grados, que por lo tanto yo no voy a poder detectar la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir para que se genere el efecto Doppler? Porque si yo pongo así de forma perpendicular al vaso, lo que yo no voy a poder visualizar es el flujo, ¿no es cierto?, el movimiento del flujo, pero sí voy a observar las estructuras. Ahora, ¿qué debo hacer yo para que se genere el efecto Doppler y que pueda existir este cambio de las velocidades según los glóbulos rojos? Debo generar una angulación, ¿sí? Esta angulación, y lo que vamos a complementar a posterior en esta charla, deberá ir de la mano de la angulación del transductor como de la angulación del trapezoide, ¿no es cierto? Que sería en relación a lo que yo voy a plantear en la imagen, ¿sí? Que de cierta manera también tiene relevancia porque a pesar de eso, con esa condición es lo que yo voy a poder identificar el movimiento del flujo, ¿sí? Que idealmente debe estar entre una angulación de 30 a 60 grados. Bien. Bien, introduciéndonos ya en la parte de lo que tiene que ver con el Doppler en sí, yo debo tener presente de que tengo varios tipos de Doppler. Es decir, más allá de solamente yo comprender este sistema, ¿no es cierto?, de identificación de las frecuencias en movimiento, puedo tener yo configuraciones diferentes dentro de mi ecógrafo para poderlo observar de una manera más clara, ¿sí? Y desde ahí se plantean algunos tipos de Doppler, como el Doppler pulsado, ¿sí?, que como la palabra lo dice, lo que va a emitir, ¿no es cierto?, es o va a detectar la frecuencia del flujo cada cierto tiempo según el pulso que se vaya dando. También puedo dar el Doppler color, ¿sí? Aquí en ese sentido estoy hablando de la visualización del movimiento del flujo a través de colores, ¿sí? El Doppler power, que el Doppler power se relaciona mucho con la visualización del flujo vascular. Sin embargo, este no se va a definir si es que
se está acercando o se está alejando del transductor, sino simplemente se va a ver que existe flujo en la zona de estudio, ¿sí? Y por último, el Doppler duplex, que también va a tener relación con el modo B. Es decir, voy a observar el Doppler pulsado más la imagen de la ecografía en modo B. Y aquí podemos ver en sí cuáles van a ser parte de las ventajas y las desventajas que yo puedo tener dentro de realizar un estudio Doppler, ¿sí? El que habíamos dicho y el que comúnmente se utiliza va a ser el Doppler pulsado o el Doppler duplex, que lo que hace en este caso puedo realizar estudios cuantitativos, pero como dije anteriormente va a depender mucho del ángulo, ¿no es cierto? Para que se genere la onda de pulso, para que yo pueda detectar ese pulsado que existe desde los Doctor, vasos, ¿sí? ese Doppler pulsado es el Doppler espectral. Sí, el Doppler pulsado tiene mucho que ver, si usted hace referencia a al eje en X y en Y en relación a los espectrales que se pueden observar. Exacto, exacto. Ese Sí, Doppler pulsado también es conocido como el Doppler espectral, ¿no es cierto? Quería aclarar porque sí, no. Ok. sí, está bien. O Doppler espectral. ¿Se escuchó? Sí le escuché, doctor, gracias. Bien. Bien, entonces, en relación al Doppler pulsado, lo que yo voy a poder, ¿no es cierto?, observar es, puedo hacer estudios cuantitativos o semicuantitativos, es decir, en relación a diferentes mediciones dentro del espectro que se puede ir planteando en los ejes X y Y que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y las desventajas es de que en este Doppler yo puedo analizar en sí eh, o explorar áreas muy pequeñas y que van a depender mucho del ángulo, que en sí la primera condición que habíamos analizado es, ¿no es cierto?, la angulación que voy a dar en el transductor. Y la otra es la angulación que voy a dar ya en la imagen, que también tiene algunos parámetros que completarse para que la imagen sea mucho más óptima, ¿sí? El segundo va a ser el Doppler Color, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de Doppler Color, aquí define mucho de una forma más subjetiva, es decir, es más un análisis semi-cuantitativo, ¿sí? Me sirve para observar hacia dónde va el flujo, ¿no es cierto? Bueno, antes de ayer conversábamos cuando hablábamos un poco de ecocardiograma y preguntábamos, ¿cierto? ¿Cómo yo podría diferenciar si es que yo tengo, por ejemplo, un área de una comunicación, ¿no es cierto? Y decíamos que se podría utilizar el Doppler Color para poder visualizar un efecto en mosaico que tiene que ver con algunos parámetros del Doppler, ¿no es cierto? Es decir, yo a través de la observación del intercambio de colores puedo ver cómo es el patrón de movimiento del flujo, ¿sí? Y que idealmente estos se utilizan para áreas más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los casos de la visualización de la arteria hepática, el sistema portal, si es que quiero hacer en relación a ecocardiografía, podría observar, ¿no es cierto?, este movimiento de flujo de una manera más óptima. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que van a ser estudios de tipo semicuantitativos. ¿Qué desventajas debo tener aquí presente? También voy a tener la dependencia del ángulo, ¿sí? Puedo tener artefactos, ¿no es cierto? En relación, ya vamos a ver, al aumentar la ganancia se pueden generar imágenes que me hagan perder la objetividad del estudio, ¿sí? Cuando la ganancia es muy alta, ¿sí? Lo que se denomina como artefactos ruido-color de fondo. Y el siguiente es el estudio Power Doppler, ¿sí? El Power Doppler o el Angio Doppler, como les decía, esto tiene mucha relación más que nada para la visualización de un flujo vascular. No voy a depender en este caso o no voy a saber yo la información si es que se está alejando o acercando al transductor, porque no me informa sobre la dirección, pero sí me ayuda mucho para la detección del flujo a nivel vascular, ¿sí?
Es decir, aquí ya no voy a encontrar esa necesidad de tener una angulación perfecta entre 30 y 60 grados, no voy a tener que aumentar más la ganancia. ¿Por qué? Porque en sí lo único que voy a diferenciar yo es el flujo, ¿sí? Que regularmente se lo va a ver en un color solamente anaranjado, más allá de azul o rojo. Bien. A modo ya de ir ejemplificando esto, ¿no es cierto?, en relación a la forma de cómo yo voy a ver el Doppler primero, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de un Doppler pulsado, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es a visualizar el espectro o la velocidad que tiene el flujo dentro de una área tridimensional, que sería esta zona que vamos a analizar ya en un momento, que es el área de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que es una mezcla, ¿no es cierto? Yo tengo el Doppler pulsado, que sería la zona inferior acá, que estamos viendo lo que mencionaban hace un momento, forma espectral, y también tengo una imagen en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Que es un modo B, ¿no es cierto? Bidimensional, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, a nivel de la ecografía siempre voy a tener un marcador. En este caso estamos orientando, ¿no es cierto?, que es un flujo a nivel de línea media en un corte longitudinal, ¿sí? Y lo que vamos a observar, ¿no es cierto?, es una estructura vascular, ¿sí?, grande, ¿sí?, y que en este caso es anecoica, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando en relación a zonas vasculares. ¿Y qué es lo que me llama la atención aquí? Si ustedes se fijan, ya que lo vamos a profundizar un momento, tenemos algunos parámetros, ¿no es cierto?, a nivel de la imagen. Uno de ellos es este signo que es en relación al área de volumen, y al lado yo tengo un número que va a estar en una medición en grados. Cuando yo hablo de la graduación o de la inclinación para poder observar de forma correcta las ondas espectrales, debo tener presente que este debe estar entre 30 a 60 grados, ¿sí? Y que sería la línea, ¿no es cierto?, que se encuentra acá. Y siempre que el área de volumen va a tener que va a ocupar los 2/3 del área a estudiar, ¿sí? Y posterior a eso, luego de que veo yo la imagen en 2B, cuando doy el Doppler pulsado, lo que voy a observar, ¿no es cierto?, va a ser el primer flujo que se está acercando, que estaría resumido, ¿no es cierto?, en una escala de frecuencias, que en este caso va a ser positivo. Luego de eso tengo una desaceleración del flujo, que incluso por el tamaño de los vasos, cuando son vinculados a grandes vasos, voy a tener una área que va a ser incluso retrógrada, ¿sí?, en relación a diástole, y luego de eso voy a tener ya una zona positiva en relación igual a la diástole, ¿sí? Entonces, regularmente cuando yo hablo de vasos o de arterias de gran calibre, voy a tener este patrón, un patrón trifásico, ¿no es cierto?, en relación a la zona superior, una zona retrógrada y luego nuevamente una diástole anterógrada, pero de baja presión. Bien. Es en el caso, ¿no es cierto?, del Doppler pulsado o del Doppler o del duplex, ¿no es cierto?, que veo las dos imágenes. Y acá, en cambio, estoy observando en relación a un Doppler color. En el Doppler color, lo que primero yo voy a tener que activar va a ser la ventana de insonación, ¿no es cierto?, es decir, la zona donde yo voy a detectar o no si es que quiero o no quiero ver en una escala de grises, bueno, en este caso en una escala de color, ¿no es cierto?, tanto en color rojo como en color azul. Y dependiendo de hacia dónde vaya el flujo, voy a poderlo detectar, ¿sí? Por ejemplo, estas imágenes son imágenes hepáticas, ¿no es cierto? Yo veo todo la glándula hepática acá, en estas zonas son relacionadas al diafragma, ¿sí? Y dentro de la estructura hepática localizo estructuras anecogénicas, ¿no es cierto?, ¿sí?, en planos longitudinales y en planos axiales. Ahora, yo puedo diferenciar desde la ecografía pura si es que estos tipos de vasos son relacionados al sistema portal o al sistema suprahepático, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, me puedo también guiar a nivel del Doppler, ¿no es cierto?,
relacionados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en relación al sistema portal, que cuando se aleja, ¿no es cierto? En este caso, en relación al transductor, se va a estar acercando al transductor, lo voy a ver de un color rojo, ¿sí? Que es un flujo constante, quiero que se fijen aquí cómo va a ser de flujo constante. En cambio, cuando yo hago un análisis, ¿no es cierto?, de vasos que en sí se están alejando del transductor, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de las suprahepáticas, ¿no es cierto?, que van a desembocar a nivel de la vena cava inferior, yo lo voy a ver de un color azul, ¿sí? Si ustedes ven, las imágenes son en un mismo plano, en diferentes cortes, pero son diferentes vasos, ¿no es cierto? Voy a tener vasos que se acercan hacia el transductor y voy a tener vasos que se alejan del transductor, ¿sí? Aquí cabe destacar de que en ocasiones depende el color mucho de la velocidad que tenga el flujo, ¿sí? Estos dos colores podemos plantear que son colores desde una perspectiva en el número 0, ¿no es cierto?, en la escala de 0, ¿sí? Y yo voy a tener los que van a ser positivos que se acercan y los otros los negativos que se alejan, ¿no es cierto? Pero también puedo tener flujos que son mucho más rápidos relacionados a la dirección del movimiento y ahí yo puedo encontrar más colores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los que están en rojo son los que se están acercando, pero si la velocidad es mayor, incluso se puede ver en una tonalidad en amarillo. Por eso, si ustedes ven acá en la escala, lo que está más alejado, es decir, lo que tiene mayor velocidad, va a ser de un color amarillo. Y viceversa en relación a lo que tiene que ver con lo que más se aleja, con mayor velocidad, que se va a ver en una coloración en azul mucho más clara, ¿sí? Que sería lo relacionado a la parte más inferior, ¿sí? Es decir, con esto yo incluso puedo saber cuál es la velocidad, ¿no es cierto? Y si esto yo luego complemento con un Doppler pulsado, voy a poder desarrollarlo en relación a las velocidades que tienen los flujos. Bien, igual aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? En los casos, por ejemplo, que yo pueda tener estenosis, voy a ver que existe un cambio. Es decir, aquí yo voy a tener un cambio en movimiento relacionado a las estructuras formes de la sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? Son los ejemplos de estenosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que se han hecho trasplantes hepáticos, por ejemplo, y que yo quiero medir, ¿no es cierto?, en relación a cuál es el flujo de la arteria hepática, yo planteo el flujo normal va a ser este color rojo, pero si tengo algún tipo de estrechez o una estenosis, el flujo que regularmente debería ser laminar, lo voy a observar de una manera más dispersa, ¿sí? Generando un cambio a nivel del color, ¿no? Eso como un parámetro. Y la otra circunstancia también es que yo tengo algunos parámetros para yo poder analizar si es que la imagen se va a ver bien o mal en relación al color, ¿sí? Porque regularmente cuando se inicia en la parte del Doppler, todas las imágenes nos parecen muy cargadas, ¿no es cierto? Aumentamos mucho la ganancia, es decir, le damos una frecuencia mucho mayor para la visualización del color, y lo que hace es que más que nada se amplíe tanto la coloración de que al final no termino definiendo bien el vaso, ¿sí? Entonces hay algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, en el ejemplo que se ve acá, yo estoy viendo igual el vaso, en las dos imágenes se ven el mismo vaso, ¿sí? Aquí y acá, ¿sí? Pero la diferencia va a ser en relación a la ganancia, ¿no es cierto? Miren, acá la ganancia es mucho más baja, por lo tanto las ondas de repetición no van a detectar el flujo. Y aquí diera la impresión como que aquí no existe flujo. Sin embargo, cuando yo lo vuelvo, ¿no es cierto?, a una ganancia normal, si tengo en sí el flujo que se pueda visualizar, ahí yo ya voy a poder visualizar el flujo en su totalidad, ¿sí? Va a depender mucho del operador en cuanto a la configuración de la ganancia. Una característica importante en relación al Doppler va a ser la dirección que tienen los flujos, ¿sí? Y aquí tiene mucho que ver con el calibre del vaso, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar
de vasos de gran calibre, como por ejemplo la aorta, la vena cava, que hablar vasos de menor calibre, como las arterias distales, periféricas, o los vasos viscerales, ¿no es cierto? O peor, no va a ser lo mismo que encontrarse con un proceso estenótico a nivel de un vaso. Entonces aquí yo tengo 3 ejemplos de la forma que se va a movilizar el flujo en relación a los vasos. El primero es un flujo en tapón, ¿no es cierto? Es decir, todas las ondas se van a movilizar, mejor dicho, todo el flujo se va a movilizar de forma paralelo en el vaso, ¿cierto? Como el calibre es mayor, va a generar, ¿no es cierto?, en sí el movimiento seguido de todo en relación al flujo. Esto es una característica clave en relación a las arterias grandes, ¿no es cierto? Como lo mencionaba, cualquier vaso grande en relación a la aorta, vena, bueno, más que nada en relación a la aorta. Luego de eso, estos son los clásicos que muestran un patrón trifásico, ¿sí? Luego de eso tengo un flujo laminar. Miren, en el flujo laminar hace relación que la parte del flujo central se dispara como si fuese una flecha, ¿sí? Es decir, los glóbulos rojos que están en el centro tienen una mayor velocidad comparado al flujo que se encuentra en las partes más periféricas del vaso. Esto es clásico, en cambio, de las arterias y de las venas grandes, ¿sí? Arterias periféricas y venas grandes, como se puede observar en relación, en cambio, a un flujo que ya no va a ser trifásico y ya no tiene en sí una onda retrógrada. Y tengo un tercer grupo que va a estar relacionado más que nada con la estenosis, ¿sí? Que el movimiento que se genera de los elementos formes de la sangre no tienen una dirección única, sino estos se van a dispersar, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en la imagen, lo primero que yo sí voy a tener es una zona céntrica, ¿no es cierto?, que estaría representado por la velocidad sistólica a nivel del vaso. Y luego de eso, como existe un estrechamiento, ¿qué va a pasar aquí en relación a la velocidad central, ¿no es cierto? Este es el ejemplo como lo que ocurre cuando uno tiene una manguera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tú abres una llave y la manguera está con el flujo normal, ¿no es cierto? En este caso este diámetro, el agua va a salir con una velocidad constante, ¿no es cierto? Probablemente no tiene una presión tan alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo de la llave, el flujo va a caer en este sector, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo el vaso está, el diámetro está abierto. En cambio, ¿qué pasa si ustedes incluso cuando se hacen, ¿no es cierto?, se está haciendo alguna actividad en relación a las mangueras, se utiliza y se obstruye la mitad, por ejemplo, de aquí, ¿no es cierto?, con el dedo. Muchos de nosotros en el carnaval, ¿no es cierto?, se utiliza y se tapa la mitad en esta zona. ¿Qué va a ocurrir aquí? Como yo obstruyo la parte del flujo, lo que va a pasar es que la cantidad de líquido que estaba pasando se encuentra con un área de menos presión y por lo tanto, ¿qué va a generar? Una presión mucho mayor, ¿no es cierto?, haciendo que la velocidad sistólica se vea más alta. Pero no va a tener el mismo patrón de acá, ¿no es cierto?, que se regrese en diástole y se quede en cero, sino lo que va a ocurrir es que se mantiene también la diástole elevada, ¿no es cierto?, tiene una obstrucción, ¿sí?, que esto es clásico en la estenosis y lo que se denomina como en la parte de ambos pagos. Bien. Entonces, desde ahí yo planteo 3 tipos de vasos, ¿no es cierto? Tengo vasos o arterias de alta resistencia, arterias de baja resistencia, es decir, esto es relacionado, ¿no es cierto?, a un flujo en tapón, eso tengo en relación a un flujo laminar, y en la estenosis en relación a lo que habíamos mencionado en la dispersión de los elementos formes de la sangre. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, relacionado a la primera parte que hablábamos de arterias de grandes vasos, ¿sí? Y aquí yo tengo algunos elementos que ya hemos mencionado en relación primero al pico sistólico, ¿no es cierto?, la velocidad sistólica. Luego tengo un flujo que se desacelera y que se hace negativo, ¿no es cierto? Y luego de eso se mantiene positivo en relación a que es anterógrado, pero es en diástole. Dentro de esto, ustedes ven por el movimiento del flujo
se genera esta zona que es la ventana espectral, que tiene relación más que nada a la desaceleración del flujo después del pico sistólico, ¿sí? Esto en los casos de grandes vasos, clásico de observar una manera trifásica. En cambio, los vasos que van a ser de baja frecuencia, que tienen mucho que ver con la carótida interna o las arterias viscerales abdominales, lo que yo voy aquí a encontrar es que se genera un pico sistólico, ¿sí? Y al momento de generarse el pico sistólico, luego de eso ya no tiene una desaceleración, sino se mantiene, ¿sí?, de forma anterógrada hasta que se termina un proceso de diástole que no termine en un punto cero, ¿sí? Es decir, la diástole va a tener una mayor amplitud y siempre va a ser anterógrada, ¿sí? Estos casos voy a encontrar en vasos más arteriales abdominales y también en la carótida interna. Y también debo tener presente el ejemplo que dábamos, ¿cierto?, de la obstrucción, que en estos casos yo puedo generar cuando se da una estenosis, ¿sí? Este es un ejemplo igual de un trasplante hepático, ¿sí?, donde a la insonación de los vasos relacionados a la parte portal, lo que voy a observar es de que existe primero un cambio a nivel del color, ¿no? Si ustedes observan aquí, yo voy a tener una escala de colores donde incluso existe un mosaico, ¿sí? Y cuando yo hago la insonación en el caso del Doppler, que bueno, aquí en la imagen se puede ver, aquí estaría la zona tridimensional, ¿no es cierto? O el área de volumen que se denomina, que es donde se va a medir en este caso las presiones. Yo lo que voy a encontrar por el cambio de presión post-estenosis, lo que genera, lo que les decía hace un momento, genera un pico máximo, ¿sí? ¿Sí? Que en este caso va a ser alto, y luego de eso va a mantenerse en el tiempo la diástole, ¿sí? Y luego nuevamente el pico sistólico, ¿sí? Si ustedes ven, este es un flujo que tiene una amplitud muy alta en relación a la parte de la zona diastólica, ¿no? Que es lo que se denomina como tardus parvus, que en sí se toma como uno de los patrones, no es que es patognomónico para decir que es una estenosis, pero sí ayuda mucho a diagnosticar en los casos de una disminución del lumen en relación al paso del flujo. Bien, eso en cuanto a la interpretación del Doppler en relación a las ondas que se pueden generar en un eje de abscisas y ordenadas, ¿no es cierto?, tanto en un eje en X como en Y. Esto tiene mucha relevancia la técnica que vayamos a desarrollar en cuanto a la visualización del Doppler, ¿sí? Y para esto, como una parte inicial de lo que irán viendo en las próximas clases, hay que tener presente los aspectos técnicos y los parámetros que tengamos a nivel del ecógrafo para poder tener una buena visualización o una buena interpretación del efecto Doppler. Para eso lo hemos dividido en algunos de los parámetros importantes relacionados al ecógrafo, ¿no es cierto? La primera que va a ser la frecuencia de transmisión, que esto lo hemos venido hablando desde el inicio del curso cuando hablábamos de los transductores. También tiene que ver en relación al filtro de pared, ¿sí?, que lo que hace es eliminar el ruido o las ondas acústicas que no están dentro del flujo. El ángulo Doppler, que lo que habíamos mencionado igual inicialmente, siempre es importante tener presente que para que se genere una recepción o una reflexión de las ondas acústicas, debe tener un ángulo, ¿no es cierto? Porque si yo pongo de forma perpendicular a 90 grados, no voy a poder identificar el movimiento del flujo. La frecuencia de repetición de pulso igual, ¿no es cierto?, que va a ser la cantidad de ondas que se emitan hacia una estructura en un determinado tiempo, y la ganancia Doppler, que va a tener relación con
un aumento de la imagen en relación al color también, ¿sí? Vamos a irlo viendo uno por uno. Bien. El primero en relación a la frecuencia de transmisión, ¿no es cierto? En cuanto a la frecuencia de transmisión va a tener mucho que ver con el tipo de transductor que se plantee, ¿sí? Recuerden que el transductor dependerá mucho de las ondas que van a emitirse, si es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Y aquí hay que tomar en cuenta que para los estudios que son o que yo quiero observar vasos que se encuentran a profundidad, deberé observar con transductores de frecuencia baja, ¿no es cierto? Tales como el transductor convexo o el transductor sectorial, que es lo que regularmente se utiliza. Y que básicamente aquí me va a ayudar mucho el poder observar, ¿no es cierto?, que a medida de que las ondas acústicas se dirigen de forma más lenta, se puede identificar de mejor manera la parte vascular, ¿sí? Entonces, como ejemplo, si yo planteo el análisis, por ejemplo, de vasos que están en la superficie, podría utilizar un transductor de alta frecuencia, ¿no es cierto?, como es el caso del lineal, que regularmente van entre 7 a 10 MHz. Contrario, en cambio, cuando yo quiero estudiar vasos que son mucho más profundos, lo que voy a utilizar son transductores de baja frecuencia, que en este caso van a servirme los de 2 a 5 MHz. ¿Sí? Idealmente para el estudio de estructuras arteriales abdominales se utilizan de 3 MHz. Bien, aquí en la imagen lo que podemos ver es igual en relación al color, relacionados a la frecuencia de transmisión, que a menor frecuencia de transmisión yo voy a tener una mayor exposición del color, ¿sí? Si es que yo le proyecto, y eso tiene también mucho que ver con el filtro de pared, si es que yo doy un límite muy alto, es como que le exijo más a la imagen de que tenga un flujos mucho mayores para que se puedan observar. Contrario es que si yo bajo, es como que el límite que estaba poniendo para que se observe en el Doppler en color sea mucho más bajo y se puede identificar los colores a nivel de los vasos, como se ven aquí. Si ustedes se fijan, las dos imágenes son las mismas. La diferencia es que el filtro de pared va a ser mucho más bajo. Por ejemplo, cuando yo le exijo más a la imagen, digamos así, con un filtro mayor a 3, no voy a poder observar el flujo, ¿no es cierto? Porque no llega a ese nivel. En cambio, si yo disminuyo el filtro, puedo observar el movimiento del flujo. En este caso, que estamos viendo que se acerca hacia el transductor. Igual acá, en relación al filtro de pared, de que lo hablábamos en su momento, siempre yo, cuando hablo del filtro de pared, esto es un patrón que me va a dar, ya incluso en los nuevos ecógrafos, el mismo software trata de orientarlo, ¿no? Y como lo que trata de hacer el filtro de pared es hacer de que el ruido externo que pueda tener una imagen, ¿sí? Es decir, los artefactos que se puedan generar en la misma, sean menores, ¿sí? Esto idealmente, según el software, puede modificarse en el ecógrafo, el propio ecógrafo lo puede ir modificando. Sin embargo, sí es importante tener presente algunas conceptualizaciones en relación al filtro en cuanto a la estructura que vaya a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer estudios en relación a las venas, los filtros que se recomiendan van a ser de 50 MHz y en cambio para las arterias va a ser de 100 MHz. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, va a depender mucho del flujo. ¿Qué pasa si es que yo a una arteria le pongo 50 MHz? No voy a poder identificarlo en su totalidad e incluso el espectro de la onda en dúplex podría cambiar, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre en esta imagen de acá. Ustedes pueden ver que aquí el filtro es de 441. Estoy tratando de filtrar en una gran medida las ondas, ¿no es cierto? Es decir, le hago que la onda que se va a visualizar sea muy alta, ¿sí? Entonces, miren lo que ocurre a nivel del espectro, hace de que el pico sistólico se observe, pero parte del diastólico desaparezca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el filtro es muy alto en este caso, ¿sí? Por eso es de que se utilizan para las venas que son de flujo menor solamente 50 MHz
Y en las arterias va a ser 100 MHz, ¿no es cierto? Miren en la misma imagen, cuando yo pongo el filtro de pared más bajo, que en este caso es 100, voy a poder visualizar la onda o el pico en sístole y luego la zona en diástole, ¿no es cierto? Es decir, tiene relevancia para que se pueda observar bien el espectro. Esto, por ejemplo, se va un poco de la clase, pero sirve mucho cuando nosotros en la parte de terapia intensiva utilizamos para visualizar, por ejemplo, un eco transcraneal, cuando yo quiero medir las velocidades que puede tener la arteria cerebral media. Este dato es importante porque dependiendo de la insonación y también el movimiento del transductor sumado al filtro, podría yo hacer de que se pierda la zona diastólica. Y eso a nivel de neurointensivismo es muy grave, ¿no es cierto? Porque lo que yo estaría pensando es de que está disminuyendo el flujo a nivel de la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, tengo un gran edema cerebral, entonces lo que hace es que la compliance del vaso no permita, ¿no es cierto?, que sea mayor, que tenga una mayor amplitud y solamente se vea la sístole, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un claro ejemplo de un aumento de la hipertensión intracraneal, por ejemplo, ¿sí? Y no es que el paciente tiene hipertensión intracraneal o en estos casos de que tiene una estenosis o que tengo un menor flujo, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos, sino que tengo que fijarme en relación a los filtros para poder visualizar todo el entorno de la onda espectral. Bien, la frecuencia de repetición de pulso también es muy importante, ¿sí? De hecho, lo van a seguir viendo igual en las clases ya de Doppler, ¿sí? En lo que respecta a los próximos módulos. ¿Y por qué tiene relevancia? Porque a partir de esto yo también puedo ir orientando mi imagen desde una visión subjetiva de cómo está la onda, no sé si es una onda trifásica o si es una onda con una diástole amplia. ¿Qué tiene que ver la frecuencia de repetición de pulso? La repetición de pulso lo que hace relación es la cantidad de frecuencia que es emitida desde el transductor, ¿sí?, hacia la estructura en una cantidad de tiempo, ¿sí? Y que eso va a estar transmitido en sí en una escala en el eje en Y, como se ve acá en la imagen. ¿Por qué tiene relevancia? Porque a partir de eso yo voy a poder visualizar toda la onda que se genere según el flujo que tenga en este caso, nuestra estructura vascular a estudiar. Tiene una estructura en positivo, tengo el neutro que sería en 0 y un en negativo, ¿no es cierto? Y miren la relevancia hasta mejor dicho, para la observación de la onda. Por ejemplo, cuando yo tengo vasos de alta frecuencia, en este caso yo debo aumentar también la frecuencia de repetición de pulso, que lo van a encontrar como PRF, ¿sí? ¿Para qué? Porque si es de muy alta frecuencia y tengo un PRF muy bajo, no voy a permitir observar toda la onda espectral que yo tenga, ¿sí? En estos casos lo que yo deberé realizar es aumentar el PRF para poder observar en su totalidad la onda espectral, ¿sí? Esto va a depender mucho del tipo de vaso que se vaya a estudiar y también de las patologías que podamos encontrar. El siguiente elemento va a ser el volumen de muestra, ¿sí? Cuando yo hablo del volumen de muestra, hablo también de esta área que lo podría encontrar en la literatura como un área tridimensional, y que en este caso es esta zona de aquí, ¿no es cierto? Estas dos líneas paralelas que yo encuentro. El área o el volumen de muestra es sumamente importante porque con la relación o con la cantidad de estructuras de volumen que yo voy a estudiar, puedo tener un Doppler significativamente alto en relación al diagnóstico, ¿no? Regularmente, en el caso del volumen de la muestra, siempre debe estar en una relación de una visualización de 2/3 del total del vaso, ¿sí? Y como un parámetro adicional es tomar en cuenta de que no deben tener mayor contacto con las paredes, porque eso puede generar diferentes tipos de artefactos en relación al Doppler. Entonces, también relevante la utilización del volumen muestra.
Y por último, en relación a la ganancia de Doppler, ¿sí? La ganancia de Doppler lo que va a tener referencia es sobre todo para la observación de estructuras que pueden ser muy, que pueden ganar, que pueden tener una mayor velocidad dentro de un estudio de Doppler Color. Entonces, lo que yo voy a visualizar aquí es primero la zona de insonación y dentro de la área a estudiar, lo que hace la ganancia es aumentar la recepción del flujo que tiene el vaso, ¿sí? Por ejemplo, si es que el vaso se está acercando y se ve de color rojo, o tal vez yo no observo en su totalidad el vaso, yo puedo aumentar la ganancia para que esa coloración sea mucho más amplia, ¿sí? El problema de la ganancia cuando se aumenta es de que se puede distorsionar y perder en la estructura en sí, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones lo que se hace es subir la ganancia a tal punto de que se vea como un mosaico y luego ir disminuyendo. Eso sería buscar la mejor ganancia, ¿cierto? Hasta que se pueda definir bien las estructuras vasculares. Entonces, tiene mucha relevancia ¿para qué? Para poder identificar el movimiento de flujos en relación a un Doppler color. Bien. Todo lo que hemos hablado hasta ahora podemos encontrarlo, ¿no es cierto?, en relación a la parte técnica de la ecografía Doppler. Y en el sentido de la ecografía, teniendo en cuenta el principio del movimiento de las ondas acústicas, si teníamos artefactos desde la perspectiva de pacientes, de estructuras que no tenían movimiento, acá en el Doppler también voy a encontrar algunos tipos de artefactos que debería identificar para poder tener una imagen de mayor calidad. El primero va a ser en relación al lacing, ¿sí? El lacing tiene mucho que ver cuando yo tengo un aumento en el PRF, ¿sí? El aumento del PRF, como ustedes veían acá en la imagen, en este caso sería la disminución. Cuando yo disminuyo, ¿no es cierto?, hace de que la escala, como esté tan bajo en relación de un flujo tan alto, que se genere como una mezcla de flujos, ¿sí? Haciendo de que la onda termine viéndose también en la zona inferior o negativa, como se ve acá, ¿sí? En relación aquí, yo puedo tener PRFs tan bajos, ¿no es cierto?, que cuando la onda de flujo es mayor, en este caso a 70 megahertz. Lo que yo puedo hacer aquí es aumentar la escala para que se pueda observar en su totalidad la onda. El lacing lo que va a hacer es una mezcla de los flujos debido a que el espectro de la imagen no nos permite o no tiene la amplitud necesaria para que se observe en su totalidad. ¿Sí? Miren, en cambio, ¿qué ocurre si es que yo subo o aumento el PRF? Sí, la escala va a aumentar y por lo tanto yo puedo observar en su totalidad la onda, ¿no es cierto?, desde una velocidad sistólica hacia también una velocidad diastólica. El blooming, en cambio, se relaciona mucho a la parte ya de la ganancia, ¿sí? Lo que mencionaba hace un momento, cuando yo planteo o yo relaciono con un mosaico, ¿sí? Es decir, un intercambio de colores que se generan debido al cambio del flujo, ¿no es cierto? Es decir, yo emito o planteo que la frecuencia aumente tanto de las ondas acústicas que detectan con mayor facilidad el movimiento del flujo, pero esto puede ser contraproducente porque a la final estructuras que no tengan un flujo constante o un movimiento también me podrían hacer generar un Doppler color, ¿no es cierto? Como se ve acá en la imagen, esta es una estructura vascular, ¿no es cierto? Pero miren, en estas zonas, que es parte de estructura sólida, veo que también tiene color, ¿no es cierto? Y eso se va a deber ya que la ganancia va a estar mucho más alta, ¿no? Entonces el blooming va a ser este estado de mosaico que se puede observar, que sin embargo, esto puede ser real, pero cuando yo tengo flujo constante, no cuando está aumentado demasiado la ganancia. En este caso está en 42, miren, encuentro todo este mosaico, este intercambio de colores acá, y cuando yo lo disminuyo, en el caso de acá que se vea 30, puedo observar ya de forma más definida todas las estructuras vasculares. La ambigüedad direccional, en cambio, se va a dar, como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Es decir, van a ser flujos que
van a ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Y esto depende mucho de la angulación que se deba dar en el transductor, en el ecógrafo, ¿sí? Recuerden que lo que habíamos dicho, la angulación debe estar entre 30 a 60 grados, ¿sí? La angulación va a tener mucho que ver con la área de volumen, ¿no? Entonces, miren, en relación al área de volumen, yo veo que aquí también tengo una estructura, ¿sí? Que en este caso está perpendicular. Si ustedes ven en las imágenes de acá, mira, por ejemplo, aquí la angulación, mira acá la angulación, ¿sí ven? La angulación debe estar en relación al vaso, ¿no es cierto? Y que regularmente está entre 30 y 60 grados, como se ve en la imagen acá. ¿Para qué? Para que pueda identificar la velocidad del flujo y pueda generar el espectro en relación a las ondas en un eje en X y en Y, ¿no es cierto? Mira aquí cómo está. Lo normal de la angulación debe ser entre 30 y 60 para que genere las ondas normales del flujo. En cambio, en la ambigüedad direccional, lo que puedo encontrar es que el ángulo se encuentre en 90 grados o en 0 grados, es decir, estén completamente perpendiculares y por lo tanto no va a detectar en una forma unidireccional el flujo, ¿sí? En este caso miren está de 3 grados, lo que va a generar es que tenga tanto un flujo positivo, ¿no es cierto? Y también un flujo retrógrado o negativo, ¿no es cierto? Que esto en sí no va a tener significancia debido a que tiene mucho que ver con la parte técnica de la angulación en relación al estudio Doppler. De igual manera, podemos hablar del volumen parcial, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el volumen de estudio en relación a un ecodoppler tiene que estar relacionado entre los 2/3 del vaso, ¿no es cierto? Aquí si ustedes ven, el área de volumen es muy pequeña, ¿sí? La angulación está normal, ¿sí? En este caso 52 grados, pero el área de volumen es muy pequeña relacionado al vaso, ¿no es cierto? Y esto lo que puede generar es que igual las ondas espectrales cambien relacionadas a la poca recepción de ondas que se van a ver en esta área. El área de volumen lo que tiene que ver es, ¿no es cierto?, con un espacio donde va a identificar de forma tridimensional la emisión de ese flujo. Entonces, si es que esta área no es la correcta o está muy cercana a los vasos, podría dar la impresión de un cambio en las ondas acústicas, ¿sí?, referente a los diferentes tipos de patrones que hemos visto ahora, ¿no es cierto? Regularmente decíamos que los vasos viscerales van a presentarse como ondas que tienen un pico sistólico y diastólico anterógrado, ¿no es cierto? No, en este caso, retrógrado, que estaríamos hablando en grandes vasos, que más allá de la morfología que no se vea correctamente acá, tiene mucho que ver con el área de volumen que está muy cercana al vaso, ¿no es cierto? Aquí probablemente, si es que yo abro más la imagen, podría encontrar pico sistólico, el diastólico, pico anterógrado, pero luego de eso voy a encontrar un flujo también diastólico anterógrado, que es lo que se observa acá levemente en esta zona, ¿cierto? Es decir, estos distractores se van a generar debido a una falta de aplicación en relación a tener una buena zona de exploración en relación a la zona del área de volumen. Bien. En relación a lo que hemos visto, entonces podemos puntualizar algunas situaciones para el uso correcto, ¿no es cierto?, del Doppler. Primero, debo tener presente que debo ajustar de una manera óptima tanto la ganancia como los diferentes filtros para que se observe una imagen en color optimizada y para poder evitar todo lo que son los ruidos, ¿no es cierto? Que los ruidos tienen mucho que ver con el movimiento, que lo hablaremos acá al final. Ajustar la escala de velocidades, que es el PRF, ¿no es cierto? Y la línea base según las condiciones del flujo. Cuando las escalas bajas para el flujo deben ser de velocidades lentas, ¿no es cierto? Lo que vimos en la imagen anterior, si yo tengo velocidades muy lentas menores a 30, debo colocar escalas bajas, ¿no es cierto? Pero si yo tengo
flujos muy altos, como es en los casos de las arterias viscerales, debería aumentar el PRF para que no se produzcan este fenómeno de alasing. El ángulo Doppler es importante optimizar, ¿no es cierto? Siempre teniendo presente que también tiene que ver la posición del transductor y también la angulación en relación a la imagen, ¿no es cierto? Y que esto va a depender mucho para que se pueda identificar la velocidad, ¿sí? Lo normal es que sea entre 30 a 60 grados, ¿sí? Y en el caso del área de volumen, siempre tener presente que debe estar en el vaso, ¿no es cierto? No cercano a las paredes y que debe cubrir los 2/3 de su diámetro. La ventana Doppler color debe ser tan pequeña como sea posible. ¿Por qué? Porque si la ventana Doppler color va a ser esta zona, ¿no es cierto? La zona verde que se observa aquí, ¿sí? Que es lo que yo lo mencionaba como la zona de insonación. ¿Y por qué es importante? Porque a un menor tamaño, ¿sí? Mientras más pequeño sea, va a tener una mejor resolución y va a tener una mayor sensibilidad en cuanto a la identificación del Doppler y también del color, ¿sí? Bueno, en este caso del color. Y por último, se debe evitar el movimiento del transductor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo estoy identificando es una movilización del flujo, ¿sí? Sí, por eso tiene que ser en una zona, debe ser una estructura que debe estar de cierta forma inmóvil. ¿Para qué? Para que la emisión que se hacen de las ondas acústicas desde el transductor sean constantes para que lleguen a la estructura que esté en movimiento, ¿no es cierto? Y no tener diferentes tipos de artefactos. Entonces, patrón que es obvio pero muy importante mencionar lo que cuando yo esté haciendo un estudio Doppler, el transductor no debe estar en movimiento, ¿no es cierto? No como habíamos hablado en relación al estudio. Por ejemplo, cuando quiero hacer una exploración, puedo generar movimiento en el transductor cuando estoy haciendo en un modo B normal, pero cuando yo hablo en el estudio Doppler, regularmente debo tener presente que el transductor no debe estar en movimiento. Listo, eso quería comentarles en la parte inicial del Doppler. En relación a las próximas clases irán profundizando poco a poco la parte que tiene que ver con las imágenes ya mucho más específicas en cuanto a los estudios ya con la colega imagenóloga que les irá dando, la doctora Machuca. Y obviamente en la parte ya de Doppler que se irá profundizando en el tercer módulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tengo buen audio? ¿Me pueden confirmar? Una consulta. La lección es al finalizar cada módulo, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si en relación a la clase existe alguna pregunta o podemos pasar a hablar ya en relación a la lección. Bien, en cuanto a la lección va a ser subida a la plataforma igual, van a ser preguntas de opción múltiple, ¿sí? Van a tener dentro de la plataforma ya está subida toda la bibliografía y de igual manera los videos que hemos revisado y las clases que hemos tenido, ¿no? Las preguntas van a ser vinculadas mucho más a un análisis de una perspectiva práctica y clínica, vamos a colocar imágenes, ¿sí? Y todas serán de opción múltiple. El examen lo cargaré el día de mañana, ¿sí? Y lo voy a dejar hasta el día lunes en la mañana por diferentes actividades que ustedes puedan tener. Entiendo que existen muchas personas que puedan hacer guardias. Lo voy a dejar todo el fin de semana, que sería el sábado, el domingo hasta el lunes en la mañana, ¿sí? No sé si a eso iba vinculada la pregunta del colega que preguntó. Sí, muchas gracias. Eso quería saber. ¿Sábado a qué hora? Disculpe. El sábado en la tarde, sí, desde las 4 de la tarde el examen ya va a estar cargado.
Ok, listo. Muchísimas gracias. Bien. Si no existe ninguna duda, ninguna pregunta o comentario, de mi parte agradecerles por su tiempo. En sí también agradecerles la apertura que ha habido desde ustedes al poder comprender algunas actividades dentro de las labores que igual realizo en la parte de intensivos, y desearles miles de éxitos en las próximas clases, felicitarles por la perspectiva de querer seguir creciendo dentro de la formación, que eso es un pilar fundamental para poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Un gran saludo de mi parte y esperemos vernos pronto ya en los temas presenciales y prácticos. Listo, que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Muy amable, doctor. doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Una buena noche.